Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de LGM Inversiones. En esta ocasión, en este video, y estén muy atentos a lo que voy a decir qué hacer cuando no hay una oportunidad de compra, qué podemos hacer mientras esperamos, y voy a dar mi opinión de por qué invertir en Argentina es un poquito más complicado que invertir en otros lugares. Vamos a empezar con la primera que mencioné. ¿Qué pasa cuando no hay nada para comprar? Como todos los principios de semanas, me siento en mi silla querida a ver acciones que están lindas para comprar y para poder recomendárselas. Esta semana me senté y dije, che, no hay nada que me guste y no tengo nada para recomendarles. Así que bueno, vamos a hacer un videito diciendo qué hacer cuando no sabemos qué hacer con la plata, cuando no sabemos qué comprar. Imaginemos que vendemos una acción, como Nvidia, por ejemplo, que la recomendé alrededor de $560 y subió un 25%. Y ya como comentario rápido me gustaría decirle que si tienen esa acción, consideraría venderla en este punto. Bueno, volviendo al tema. Imaginen que venden la acción y dicen, bueno, vamos a reinvertirla, así ganamos más plata, ¿no? Pero se encuentran con que no pueden comprar otra acción porque no hay oportunidades. ¿Qué deberían hacer? O por lo menos, ¿qué hago yo en esos casos? Me puse a pensar y hay tres opciones: comprar una acción lo antes posible, quedarse en pesos o hacer dólar MEP y esperar a que haya una oportunidad y ahí pasan de dólar a pesos y ahí compran de vuelta el CDR. Y para que entiendan por qué les doy otras opciones y además digo que Argentina es un país en donde cuesta un poco más invertir, es por el peso. Si son de Argentina seguramente van a entender, Argentina es un país con una inflación muy alta y además de eso de vez en cuando hay devaluaciones de la moneda, por lo que es una pérdida constante del poder adquisitivo de las personas. Piensen que para empezar a ganar hay que ganarle a la inflación y a la devaluación. A partir de ahí hay un crecimiento de capital. Relacionándolo con el tema del video, nosotros no sabemos si estamos en pesos X tiempo y se mueve el dólar y perdemos plata. Por ahí aumenta un 10% el dólar y eso hace que nuestra cartera expresada en dólares valga menos. O por ahí dejamos pasar el tiempo y hay una inflación del 4% mensual. Es decir, que cada mes que dejamos la plata líquida sin hacer ninguna inversión perdemos alrededor de un 4% de nuestro capital. Hablando obviamente del poder adquisitivo que tiene este. Entonces, en base a este contexto están las alternativas que mencioné antes, así que vamos a ver cada una de estas. Comprar CDRs lo antes posible. Esta puede salir muy bien o muy mal. Al comprar CDRs apurados con el fin de que no perdamos platas por los factores que mencioné antes, podemos tomar una decisión equivocada y comprar un CDR que tenga que seguir bajando. Ojo, también podemos meter un buen tiro y comprar un CDR que después termina subiendo. Es un poco arriesgada esta. En todo caso, si no hay ninguna oportunidad, lo que pueden hacer es comprar una acción que sea bastante estable, como Walmart, Coca-Cola, McDonald's, Pepsi, Unilever, etc. Obviamente viendo los indicadores y tratando de elegir la mejor. Lo que buscamos haciendo esto es que al estar ligados al dólar, los CDRs no nos van a generar pérdida por inflación y evaluación. Al ser acciones que no son muy volátiles, no nos van a dar grandes pérdidas, pero tampoco nos van a dar grandes ganancias. O también lo que pueden hacer es comprar un CDR que les parezca a ustedes que está en un precio aceptable para dejarlo a mediano plazo y aguantarla. Hay que tener en cuenta que cuando compramos y vendemos acciones tenemos comisiones, que son un punto importante que hay que considerar. Yo personalmente siempre hice esta opción, obviamente me pasó lo que estoy diciendo y creo que a pesar de todo puede ser una de las mejores opciones, obviamente siempre considerando el contexto. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, si estamos en situaciones donde puede haber cambios en las acciones, por ejemplo, Estados Unidos tiene que presentar un dato importante de desempleo o algún dato importante, ustedes me entienden, es para ejemplificar, y compramos acciones, no sé si es lo más conveniente comprar acciones en un contexto de tanta incertidumbre y además con las acciones bajando. Entonces ahí va a convenir otra acción y ahí ir viendo el contexto. Como segunda opción tenemos hacer dólar MEP. Imaginemos que vendemos la acción como antes, pero no hay ni acciones seguras ni acciones a mediano plazo para comprar. Lo que podemos hacer es hacer dólar MEP mediante el broker con la compra de un bono en pesos y la venta del mismo en dólares. Los bonos que se suelen usar son el AL30 y el AL30D. En esta operación también hay que tener en cuenta la comisión. Es menos que cuando se compra o se vende una acción, pero está ahí y hay que considerarla. Por ahí conviene en momentos donde no hay nada para hacer con las acciones y no parece que va a cambiar esa situación en los próximos días o incluso en las próximas semanas. O si no, también en contextos en donde el tipo de cambio puede variar por incertidumbre, por ejemplo las negociaciones de deuda o las elecciones. Con los dólares no vamos a tener rentabilidad, pero tampoco vamos a tener pérdida fuera de lo que son las comisiones. La tercera opción es quedarse en pesos, que puede ser muy jugada. Personalmente no la recomiendo porque por ahí una persona no puede estar todo el día viendo el precio del dólar
para ver si pierde o no, o en sí, si no conoce cuando hay más o menos probabilidades de que se mueva el tipo de cambio. Así que si una persona se cuelga o no se entera de algo muy importante, puede sufrir pérdidas importantes. Ahora, hay casos en donde el tipo de cambio se mantiene estable. Fíjense que desde principio de año hasta ahora no se movió muchísimo prácticamente como si vimos otros años. Pero esto es fácil decirlo viendo las cosas en perspectiva. Pero si tenemos que analizar esas cosas para futuro, las cosas se complican. Y acuérdense que lo que pasó en el pasado no tiene por qué volver a repetirse. Es decir, que si una acción subió mucho no tiene por qué seguir subiendo. O en este caso, si el dólar se mantuvo estable en los meses anteriores, no quiere decir que se mantenga estable en los próximos meses. Lo bueno de hacer esto es que no hay gastos de comisiones. Lo malo es que si las cosas salen mal, la pérdida puede ser más grande y más cara de lo que hubiese sido pagar las comisiones para pasarse a dólares. Como dije antes, esta opción no la recomiendo porque me parece la más arriesgada de todas. Acá es más difícil invertir, como decía antes, porque piensen que hay que pensar cómo cubrirse de la inflación, cómo cubrirse de la devaluación, qué acción elegir, controlar de ganarle a estas variables, ver el contexto, ver cuándo comprar la acción, cuándo venderla. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta y eso hace un poquito más compleja la situación que por ahí, qué sé yo, una persona que está en Estados Unidos, que la inflación es mucho más baja si la comparamos con la de acá. Entonces por ahí las personas allá pueden vender una acción y al no ver otra oportunidad lo que hacen es quedarse en dólares o hacer una opción segura porque saben que no hay riesgo de devaluación o de inflación, y si lo hay es mínimo. Entonces se pueden dar ese lujo. Acá no tenemos eso, así que tenemos que estar controlando esas variables. Como les dije antes, no hay una que haya que seguir y otra que no. No es una ciencia exacta, como digo siempre. Hay casos en los que por ahí puede convenir una, hay casos en donde puede convenir la otra. No sé si escucharon ahora, pero muchos canales y muchas personas dicen: se viene la gran crisis, se viene reinicio, un montón de cosas. Entonces, imaginemos que en un futuro hipotético llega esa situación. ¿Qué va a convenir? ¿Meterse en una acción? Y yo no me metería en una acción si todas las acciones están bajando y hay una crisis, con una bajada muy importante. Entonces ahí yo no sé qué tan rentable es meterse en una acción. Entonces por ahí conviene muchísimo más quedarse en dólares y te quedarás, qué sé yo, con dólar líquido hasta que vos veas que el panorama se calma un poco. O por ahí todo lo contrario, es una toma de ganancias chiquita, dentro de todo, un 10 o un 15%, por ejemplo, alguna acción, y sí podés permitirte entrar en una acción como Coca-Cola, alguna a mediano plazo, que siempre hay alguna a mediano plazo, y ver eso, o por ahí promediar las acciones para abajo, etc. Siempre analicen el contexto. Obviamente, y lo vuelvo a repetir, la más complicada de todas estas opciones es la tercera. Es medio complicado quedarse en pesos y yo no se lo recomendaría a nadie. Obviamente, si sos un economista que entendés de todos esos temas y podés tener una opinión formada de cuándo puede pasar algo, qué tan grave puede pasar lo que pase, etc., sí podés hacerlo. Pero una persona que no tiene conocimientos, como en realidad es la gran mayoría de personas, yo creo que con esas dos opciones que les di alcanza. En todo caso pueden hacer algo más afuera de la bolsa, pero yo las recomendaciones que les di acá son adentro. Espero que se haya entendido, gente, porque por ahí todo el mundo a veces habla de cuándo comprar una acción, cuándo no comprarla o cuándo venderla, pero nadie dice, che, después cuando la vendo o cuando está todo en bajada, ¿qué hago? Entonces me gustó tocar este tema, la verdad que era un video que tenía ganas de hacer y que me pareció bastante copado. Así que, gente, espero que les haya servido muchísimo esta parte o este consejo que les di de esta parte de cuando invertimos. Por ahí los puede ayudar en alguna situación. Espero que les haya servido, gente. Acuérdense de seguirnos en Instagram, que se lo dejamos en la descripción. Dejen un like si les gustaría que YouTube nos recomienda cada vez más personas. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que subimos un nuevo video. Y yo creo que mucho más no hay. Si quieren decirnos algo, tienen los comentarios y les vamos a responder feliz de la vida. Así que, gente, nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo enorme. Chao. Saxanet.